Así que para ir comenzando, le damos la palabra al ingeniero Daniel Panario. Bueno, buenas tardes a todos. Es un placer estar con ustedes y desde ya agradecido de la concurrencia, muy satisfecho por ella. Como le dijeron, yo voy a hablar de aspectos ambientales que son graves, pero tal vez no sean los peores, ¿no? A veces, por lo menos, me da más rabia el contrato que pensar en los impactos ambientales. Por los hechos, los impactos ambientales van a estar ahí y son muchos, indudablemente. Primero, muy brevemente, las características del proceso de producción de celulosa y de sus efluentes, ¿no? Bueno, por supuesto que tiene una cantidad de sustancias, pero yo voy a enfocarme básicamente en dos. Compuestos organoclorados, ¿no? Muchos de los cuales su formulación inclusive desconocemos, pero ustedes saben que organoclorado sea el Gamexan, el Clordane, ¿no? El DDT, todo ese tipo de cosas cuyos efectos sobre la salud humana y sobre los animales hoy los tenemos muy claros. Por supuesto que el otro gran efluente son las toneladas de fósforo que nos han traído aparejados los problemas que hemos vivido particularmente este año con las cianobacterias. Y finalmente no está puesto en este cuadro, pero las chimeneas de estas pasteras escupen toneladas de dioxinas, ¿no? Ahora, digamos, ha habido una lluvia, se midió la cantidad de plaguicidas que caían, bueno, un desastre. Nosotros no tenemos ni siquiera en Uruguay la capacidad de medir las dioxinas, que terminan en la pastura, ¿no? Y van a terminar en las vacas, y en la leche, y en todos esos lugares. Pero bueno, parece que eso a nadie le importa, ¿no? Tampoco les importa la contaminación que estamos teniendo en ríos y arroyos. Por lo tanto, no nos debe extrañar que a nadie le importe demasiado, me refiero, los que tienen responsabilidades en relación a la protección del medio ambiente. Por supuesto que estas efluentes tienen efectos sobre la biota, ¿no? Y esto es un estudio que se hizo en Suecia, Canadá y Estados Unidos, y que muestra que en materia de peces el 80% de los organismos retardan su maduración sexual. 60% de los individuos presentó reducción del tamaño de las gónadas, o sea, de su capacidad reproductiva. Y a su vez se incrementó en un 50% un factor que da cuenta de la salud de los peces, ¿no? Que es la longitud, la relación longitud-peso, que se llama condición. La gente dirá, bueno, el problema de los peces es de los pescadores. No, el problema de los peces es de todos, ¿no? Hay un proverbio chino que dice, cuida a los peces, que los peces te cuidarán a ti. Y eso tiene una verdad, es una verdad absoluta, porque el mantenimiento de la salud de los ríos implica la salud de todos los organismos que en ellos habitan, ¿no? Y bueno, ya tenemos a su vez antecedentes de lo que significan las pasteras en ese sentido. Y olvidé ponerlo en estos cuadros, pero otra cosa que se sabe, ¿no?, es que los mamíferos que toman agua, que incluye los efluentes de las plantas de celulosa, reducen el tamaño de sus testículos. En fin, cada cual saque sus conclusiones. Hablaba recién de las concentraciones de fósforo, ¿no? Bueno, esta es una foto de aquí, ¿no?, del Río Negro, de los embalses, ¿no? Así pasan los embalses en la situación actual, donde todavía no tenemos los millones de kilos, ¿no?, que va a tirar la planta de celulosa. Y que dicen, bueno, pero es que lo va a disolver el río. Bueno, en fin, los modelos matemáticos dicen las cosas que nosotros le preguntamos, ¿no? Yo pongo en ese sentido predicciones en base a supuestos versus una porfiada realidad que generalmente no responde a modelos matemáticos hechos para ciertas condiciones, porque no se dice cuáles son los supuestos con los cuales funciona un modelo matemático, ¿no? Yo les voy a mostrar una foto que algunos de ustedes ya la han visto seguramente, qué es lo que ocurre cuando se enfrentan aguas de diferente densidad. Y para poner un ejemplo lindo, este es el río Amazonas y es el río Negro del Amazonas, ¿no? Es decir, en la confluencia. Cuando miramos esta imagen de Google, no es la que hace mayor recorrido, pero en todo caso, acá desemboca el río Negro, aquí han pasado 80 kilómetros,
y no se mezclaron las aguas. Y estamos hablando de ríos que tienen un flujo turbulento, ¿no? Solo que el Amazonas, como tiene mayor carga de sedimentos, es más denso. El Río Negro, como no tiene carga de sedimentos, es menos denso. Pues no se mezclan. Tampoco se mezclan las aguas porque las autoridades le echan la culpa a los argentinos del problema que tuvimos de cianobacterias, ¿no? Pero, ¿saben una cosa? El Paraná no se mezcla con el río Uruguay. El Paraná sale por costa argentina y el río Uruguay sale por costa uruguaya, ¿no? Bueno, si no se mezclan esos flujos con sus enormes caudales y turbulencias, van a pretender que se va a mezclar, ¿no? Porque le agreguemos 60 o 90, porque después que los critiqué con 60 le pusieron 90, ¿no? Metros cúbicos por segundo que le va a brindar el Río Negro, el embalse de Rincón del Bonete, ¿no? Al embalse de Baigorria, que es el donde se va a colocar la planta. Y no tienen en cuenta que justamente es un embalse, por lo tanto son aguas quietas. El agua de la planta va a salir a 30 grados. El agua del embalse en invierno va a estar a 10 grados. Bueno, señores, no se mezcla, ¿no? No hay ninguna duda, pero claro, el modelo está hecho para un caño que desemboca en otro caño, ¿no? En esas condiciones no tiene ningún problema y efectivamente se mezcla, ¿no? Ahora, a la OCE le piden que en las ciudades haya tratamiento terciario para eliminar el fósforo. A UPM no le piden tratamiento terciario para eliminar el fósforo. Y no es que sea tan caro para el nivel de inversión que están haciendo, ¿no? Pero debe ser parte de las condiciones que ponen. No le pusieron el UPM1, no le van a poner UPM2. Pero miren, esta imagen nos está mostrando lo que pasa en Fraiventos. Esto es el resultado de una tesis doctoral, ¿no? De una química que trabaja en el RATU y que hizo su tesis doctoral en Inglaterra, en una universidad inglesa. Y ella demostró que a 2 kilómetros con 37 de distancia de la planta de UPM todavía se notaba químicamente la pluma de la planta. Quiere decir que no se había mezclado en un río que tiene 10 veces más caudal y que además es un flujo turbulento, ¿no? No es un flujo laminar como el que ocurre en un embalse. Pues bien, no se mezcló. Y de paso, ya que se ve aquí y que la definición es buena, esto que se ve acá son cianobacterias que van en viaje, ¿no? Y bueno, estas cianobacterias que van en viaje tuvieron sus consecuencias y las tienen, no fue este año que nos invadieron hasta La Paloma, ¿no? Sino que la tienen todos los años. Y esto que les muestro, ¿no? Es un corte de un hígado de una niña que en el 2015 se estuvo bañando, una argentina, que se estuvo bañando en el Río de la Plata. Le tuvieron que hacer un trasplante de hígado a los 20 días, porque se moría de hepatitis fulminante. Pero como se hicieron en Argentina hicieron los estudios del hígado, ¿no? Y encontraron que las toxinas de las cianobacterias eran las que les habían producido este problema en el hígado, ¿no? Y nuestros niños se siguen bañando en la playa, a pesar de que hemos logrado que le pongan una bandera sanitaria y no sé qué, cuando hay floraciones de cianobacterias. Yo, que vivo frente a la playa, les digo que veo a veces a los niños en el agua, ¿no? Y después, bueno, como los médicos no saben de qué se trata, se enferman y si no le da una hepatitis fulminante, no se enteraron de que fue por efecto de estos. Bueno, pero el modelo productivo que hemos elegido es ¿no? Por otra parte, ¿no? Un desierto verde de soja, que se fertiliza en cobertura, con lo cual cada vez que llueve va a dar todo el agua, todo el fósforo de los ríos, y chocando contra otro desierto verde más oscuro, que es la forestación, ¿no? Este es el futuro del país. Y además le preguntaron a una de las candidatas, ¿no? Ahora a la presidencia, ¿no? ¿Qué elegía, si un modelo forestal o un modelo pastoril? Y dijo un modelo forestal. Bueno, prepárense los pequeños y medianos productores si llegara a ganar para ser todos expulsados del campo, no por la forestación. Ya está ocurriendo de todas maneras por razones económicas que no vienen al caso, pero digamos que la otra cara de la celulosa es la forestación masiva. Y en ese sentido quiero mostrar, digamos, algunos aspectos. Yo creo que todos ustedes conocen bien, si yo muestro esto, que estos dos suelos están separados unos metros uno del otro, ¿no? Solo que tuvo durante 30 años, 25 en el momento que saqué la foto, eucaliptus, ¿no? Y era el suelo contiguo de pradera, ¿no? Entonces después me dicen que no tiene efecto sobre la fertilidad de los suelos. Bueno, como estoy en el campo no tengo que explicar
mucho qué significan estos dos colores, ¿no? Pero la cosa no termina en este aspecto, ¿no? Es decir, no solo deteriora irreversiblemente los suelos la forestación, ¿no? Sino que nos deja sin agua en nuestros principales ríos. Y ahora voy a mostrar por qué. Pero este es un estudio que se hizo en todo el mundo, incluyendo en Uruguay, y el punto azul es la situación en Uruguay. La línea esta se llama línea de indiferencia, es decir, los pocos puntitos, 5 o 6, que caen arriba de esta línea significa que no hay diferencia forestado versus pastura, ¿no? Bueno, ya cuando hicimos el primer estudio en el 93, se sabía que donde llueve más de 1.400 milímetros o cuando llueve más de 1.400 milímetros no se nota el efecto. Pero acá llueve menos casi siempre, ¿no? Y en este caso, digamos, nos dio un 20% menos de rendimiento después la Facultad de Ingeniería y sus estudios, y dio un 19% en promedio. Quiere decir que los datos andan por ahí, ¿no? Agua para turbinar, agua potable del río Santa Lucía, agua para riego de arroz en la cuenca de Laguna Merín, ¿no? O agua para las pasteras. Bueno, las autoridades decidieron agua para las pasteras, ¿no? No sé qué ecuación económica habrán hecho, si es que hicieron alguna. Pero aquí tenemos lo mismo, ¿no? En un estudio comparativo. Lo voy a pasar rápido porque con la anterior alcanza. Pero lo que les estoy mostrando acá son las altas cuencas, ¿no? Que fueron todas declaradas de prioridad forestal. Bueno, todo paisano sabe dónde nace el agua, ¿no? Pero, bueno, esto estoy mostrando en una sierra, en un periodo de seca, ¿no? El agua que sale de la sierra, y de estos chorrillos hay por todos lados en todas las sierras, ¿no? Porque las sierras son la madre del agua. Son una especie de acuífero de altura, porque están todas declasadas las rocas y eso almacena el agua, que se toman los eucaliptos, por supuesto, y por eso andan tan bien en la sierra, pero es el agua que abastece los ríos cuando falta el agua, ¿no? Cuando sobra el agua cuesta, el agua cuesta. Cuando falta el agua vale. Y esto tenemos la zona de prioridad forestal. Lo que está en oscuro, ¿no? Son los suelos declarados de prioridad forestal. Si seguimos en esto, todos van a quedar forestados, no tengo ninguna duda, ¿no? Porque la rentabilidad que saca un productor rural, yo sé muy bien con pastoreo, es mucho más baja de la que puede pagar, dado que está exonerado de todo, ¿no? Las pasteras en sus plantaciones, ¿no? Hay que tener en cuenta que los únicos latifundistas que hoy existen en Uruguay son las empresas de las pasteras. Bueno, y después tenemos los efectos sobre la fertilidad del suelo, ¿no? Uy, acá repetí una foto que no debía haber repetido, pero aquí tenemos cómo se acidifica el suelo, cómo disminuye el pH. Esto está en Córdoba y en Uruguay. Obviamente los suelos de Córdoba son más alcalinos y por eso se nota menos. Los suelos de Uruguay son más ácidos y entonces se destruyen. Pero dicen, bueno, pero son suelos que rinden poco. Bueno, a las forestales les importa un bledo el tipo de suelo, ¿no? Esto es una foto del Monte del Plata, de acá cerca, por otra parte, en el departamento de Durazno, y, digamos, nadie me va a decir que este suelo no sirve para nada, ¿no? Es un suelo negro, prácticamente un suelo agrícola, y está tapado porque la ley dice que hay suelos de prioridad forestal. Bien, pero si se le antoja plantar los mejores suelos agrícolas de Cololó, lo pueden hacer, y si les queda cerca lo van a hacer, y si lo pueden comprar barato, los van a plantar, ¿no? Entonces, bueno, en fin, son los distintos discursos en relación a este tema. Y después hay que ver no solo, ¿no?, lo que ocurre en la implantación del cultivo forestal, que por supuesto que ya tiene sus impactos, porque como plantan de cualquier manera, los procesos erosivos ya arrancan en el proceso de plantación, pero luego en el periodo de explotación, bueno, para empezar, abajo de los árboles no nace nada, ¿no? La foto que tenía era foto de pinos, no de eucaliptos, pero no importa, está claro lo que ocurre, ¿no? Plantan a favor de la pendiente porque no tienen ninguna necesidad de hacer medidas de conservación de suelo, plantar en curva de nivel, eso, nada, sale más caro y no lo van a hacer, ¿no? Y, bueno, las cárcavas que se forman cuando se planta a favor de la pendiente son las que estoy mostrando, y tengo slide de fotos de eucaliptus, pero lamentablemente cuesta mucho pasarlas, no quedan bien, lo que sé. Ahora es la era digital, y lo que tenía digital es esto. Pero hay que ver también lo que ocurre con los eucaliptus en el momento que se ocurre la corta de árboles, ¿no? Y finalmente, bueno, lo pasé demasiado rápido.
pero digamos, habrán visto el desastre. No, sí, seguro. Bueno, no importa. Y finalmente el abandono, ¿no? Yo les decía que se destruye irreversiblemente las propiedades químicas y físicas de los suelos. Bueno, esto es un monte ya con unos 30 años, que lo cortaron, ya no rebrotó más que unos pocos arbolitos que ni siquiera crecen bien, porque el suelo está tan destruido que ya no sirve ni para eucaliptus, ¿no? Y bueno, eso es lo que nos va a dejar de aquí a 30 años, ¿no? El modelo forestal celulósico. Muchas gracias. Muchas gracias Daniel, muy clara la exposición como siempre. Muchas gracias.